Vida y hechos de Periquillo Sarmiento, escrita por él para sus hijos. Tomo 1, sección 29, capítulo 13. Trata Periquillo de quitarse el luto y se discute sobre los abusos de los funerales, pésames, entierros, lutos, etc. Parte 2. Esta es una obra del pensador mexicano José Joaquín Fernández de Lizalde. Toda esta bambolla cuesta un dineral. Y a veces, en estos gastos tan vanos como inútiles, se han notado abusos tan reprensibles que obligaron a los gobernantes a contenerlos por medio de las leyes, mandando éstas que, siendo los gastos de los funerales excesivos, atendidos los saberes y calidad del difunto, los modifique el juez del respectivo domicilio. Entra aquí la grave dificultad para saber cuándo no hay exceso en estos gastos. Confieso que será muy rara la vez que el juez pueda decidir en este caso, porque casi siempre le faltarán los conocimientos interiores del estado de las cosas del finado, y así solo podrá determinar el exceso con atención a su calidad. Supongamos, cuando un plebeyo conocido quiera sepultarse con la pompa de un conde, y aún entonces si tiene dinero con qué pagarla, no sé si se burlará de las leyes, pero Horacio sí lo sabía cuando dijo que todo, la virtud, entiéndase, los elogios que a ella son debidos, la fama y el esplendor obedecen a las hermosas riquezas, y el que la sepa acopiar será ilustre, valiente, justo, sabio y lo que quiera. Mas, hablando a lo cristiano, yo no me detendré en fijar la regla por donde se deba conocer cuándo hay exceso en los funerales. Yo sé que parecerá nimiamente escrupulosa, pero aseguro que es infalible y muy sencilla. Se reduce a que lo que se gaste de lujo en los funerales no haga falta a los acreedores, ni a los pobres. Y si los acreedores están pagados, y a los pobres se les han dado algunas limosnas, ¿no podrá el finado disponer de su voluntad del quinto de sus bienes? Sí podrá, se responde, pero luego pregunto, ¿lo que se gasta en lujo no estuviera mejor empleado en los pobres que siempre sobran? Es inconcluso, pues en este caso, ¿cuál es el lujo que se deberá usar lícitamente entre cristianos? Ninguno, la verdad. Digo esto si hablo con cristianos, que si hablara con paganos que afectaran profesar el cristianismo, sería menos escrupuloso en mis opiniones. Vamos a otra cosa. A proporción de los abusos que se notan en los entierros de los ricos, se advierten casi los mismos en los de los pobres, porque como estos tienen vanidad, quieren remedar en cuanto pueden a los ricos. No convidan a los del hospicio, ni a los trinitarios, ni a muchos monigotes, ni se entierran en conventos, ni en cajón compuesto, ni hacen todo lo que aquellos, no porque les falten ganas, sino reales. Sin embargo, hacen de su parte lo que pueden. Se llama a otros viejos contrahechos y despilfarrados que se dicen hermanos del Santísimo. Pagan sus 7 acompañados, la cruz alta, su cajoncito ordinario, etc. Y esto a costa del dinero que antes de los 9 días del funeral suele hacer falta para pan a los dolientes. Es costumbre amortajar a los difuntos con el humilde sayal de San Francisco, pero si en su origen fue piadosa, en el día ha venido a degenerar en corruptela. Estoy muy lejos de murmurar la verdadera piedad y devoción, y el objeto de mi presente crítica recae únicamente sobre el simoníaco comercio que se hace con las mortajas, y los perjuicios que resienten las gentes vulgares por vestir a sus muertos de azul y a tanta costa. Las mortajas se venden a un precio excesivamente caro. ¿Cuál es el de 12 pesos y medio? Si es para hombre, y 6 pesos 2 reales para mujer. Los pobres, apenas muere el enfermo, tratan de solicitarle la mortaja. Y si no tienen dinero, se empeñan, se endrogan y aún pedir limosna para ello, haciendo falta para pan a las criaturas lo que gastan en un trapo inútil y asqueroso, pues no pasa de ahí la mejor mortaja cuando se pone a un muerto, quien está en el caso de no poder ganar ninguna indulgencia, y como para gozar estas gracias espirituales se necesita estar en el estado de merced. Se sigue que no vistiendo al enfermo la mortaja en vida, después de muerto le vendrá tanto como el capizayo del gran chino. Vosotros, si tenéis en el discurso de vuestra vida algunos deudos,
y sus fallecimientos acaecen en medio de vuestra indigencia, no os aflijáis por el entierro ni por la mortaja. El entierro se facilita con 3 pesos 4 reales que distribuiréis de esta forma: 12 reales de un cajón, 1 peso para los cargadores y otro para el sepulturero que les abre la casa en el camposanto. La mortaja será más barata si os conformáis con vuestra pobreza. Los judíos acostumbraban liar a sus muertos con unas vendas que llaman sudarios. Después los envolvían en una sábana limpia. Así podéis hacerlo y quedarán los vuestros tan amortajados como el mejor. Por cierto que no fue otra la mortaja de Jesucristo. Acabados los entierros, siguen los pésames. Para recibir estos, se cierran las puertas, se colocan las señoras mujeres en los estrados y los señores hombres en las sillas, todos enlutados y guardando un profundo silencio durante esta ceremonia o cuando más, hablando en voz baja, porque no les es alferecía a los dolientes, cuya moderación y respeto acaso no se observó tan escrupulosamente en la enfermedad del finado. También he notado como abuso en estos lances que las conversaciones que se tienen con los dolientes se dirigen a celebrar y ponderar las virtudes del difunto, a traer a la memoria las causas que produjeron su enfermedad, lo que padeció en ella, los remedios que le ministraron, lo que tardó en la agonía y otras impertinencias semejantes, con cuya relación atormentan más los afligidos espíritus de sus parientes. Esta costumbre de dar pésames se contrae a 2 cosas. La primera, a manifestar que tomamos parte de un sentimiento de aquellas personas a quienes los damos, ya por razón de parentesco o ya por la amistad que teníamos con el difunto. La segunda, para consolar en lo posible a sus dolientes, ofreciéndoles nuestros arbitrios temporales y asegurándoles que con los suyos uniremos nuestros votos para que se aumenten los sufragios de que consideramos a su alma necesitada. Ya se ve que todo este ceremonial es casi siempre un embuste solemne, un cumplimiento de rutina y una de las costumbres más bien recibidas. No parecerá muy avanzada esta proposición a quien advierta que, no digo los parientes remotos y los amigos, pero los más inmediatos y aún los más favorecidos del difunto, pasado poco tiempo, no se vuelven a acordar de él, porque con el discurso de los días el corazón se serena, las lágrimas se enjugan, la falta se suple, los beneficios se olvidan y todo se borra, a pesar de cuantos gritos, alaracas, lágrimas, pataletas y faramayas se prodigaron en la escena triste de su muerte. Y si este olvido se nota en el hijo, en la esposa y en el hermano, ¿qué esperanza podrá tener los pobres muertos en los sufragios tan prometidos por los que solo van al velorio por beber el chocolate y a dar el pésame porque les llevaron al convite, por más que al despedirse digan que no los olvidarán en sus oraciones, aunque malos? Este asunto es muy serio. Lo suspenderemos mientras acabamos de refutar el abuso de hablar de los difuntos al tiempo de dar los pésames, porque si, como hemos dicho, uno de los objetos de estos pesamenteros es aliviar el sentimiento de los dolientes, parece que es un error que puede calificarse de impolítico el renovar los motivos de dolor a los deudos al mismo tiempo que pretendemos consolarlos. No puede menos que atormentarse el corazón de la mujer o hijo del difunto al oír decir: qué bueno era don fulano, qué atento, qué afable, ay mi alma. Dice otra: tiene usted 1000 razones de llorarlo, no hallará otro marido como el que perdió. Y otras sandeces de estas, que son otros tantos tornillos con que están apretando el corazón que quieren consolar. De modo que estas políticas lisonjas son unos indiscretos torcedores de los espíritus afligidos. Cuánto mejor no fuera sustituir a esta fórmula imprudente de dar pésames otra opuesta, en la que o se trataran de asuntos festivos e indiferentes, o más bien se redujera solo esta etiqueta a ofrecer con sinceridad sus haberes y proporciones a la voluntad de los dolientes, en caso de haberlos menester. Pues, pero con verdad, no con faramaya, y cuando los dichos dolientes estuvieran satisfechos de esta verdad, seguramente quedarían más bien consolados que con todos los panegíricos que hoy dedican los pesamenteros a sus muertos. Pero volviendo a estos, digo que pobre del que se muere si no ha procurado en vida facilitarse el camino de su salvación, ateniéndose a los hijos, a los amigos y albaceas. Vemos, y muy frecuentemente, que muchos, que tal vez tienen proporciones,
Mientras viven, ni dan limosna, ni se hacen decir una misa, ni pagan sus deudas, ni restituyen lo mal habido, ni practican ninguna obligación de aquellas que nos impone la religión y nuestro mismo interés. Pero llega la hora en que nuestros oídos no pueden menos que escuchar la verdad. Les intima el médico la sentencia de su muerte. Conocen ellos que puede no errar el pronóstico, porque su naturaleza se debilita por instantes más y más. Se apodera de sus corazones el temor de la eternidad que los espera. Se llama al confesor y al escribano. Vienen los dos casi juntos. Se hace la confesión deprisa y Dios sabe cómo. Se sigue el testamento, se dispone todo, se declaran las deudas, se manda pagar, se nombran albaceas para el efecto, se ordena hacer las limosnas que llaman mandas forzadas, algunas a los pobres, decir algunas misas por su alma, y hecho todo esto, se recibe el sagrado viático, los santos óleos, y muere el enfermo muy consolado. Pero cuánto hay que desconfiar de estas buenas disposiciones cuando se hacen a la orilla misma del sepulcro. Se dan limosnas y se mandan a hacer restituciones, si se mandan a hacer, en aquella hora, porque no se pueden llevar los caudales a la sepultura. Se mueren muy confiados en que los albaceas cumplirán el testamento. ¿Y cuántas veces se engañan los testadores? ¿Cuántas veces se transforman los albaceas en herederos y los curadores adbonan en tenederos de bienes? Innumerables. No son raras las quejas que se oyen todos los días a los pobres menores a quienes ha dejado las puertas o la mala fe o la mala administración de aquellos. Todo lo dicho os enseña a no esperar, como dicen, a la hora de los gestos para disponer de vuestras cosas, porque entonces el susto y la precipitación rebajan mucha parte del acierto. Llegamos a los lutos en los que, como visteis con mi madre, caben también los abusos. El luto no es más que una costumbre de vestirse de negro para manifestar nuestro sentimiento en la muerte de los deudos o amigos. Pero este color, a merced de la dicha costumbre, es solo señal, mas no prueba del sentimiento. ¿Cuántos infelices no se visten de luto en la muerte de las personas que más aman, porque no lo tienen? Y su dolor es innegable. Al contrario, ¿cuántas viuditas jóvenes, cuántos hijos y sobrinos malos e interesables que desearon la muerte del difunto por entrar en la posesión de sus bienes, no se vestirán unos lutos muy rigurosos así por seguir la costumbre, como por persuadirnos que están penetrados del sentimiento que no conocen? El color, dicen los físicos, que es un accidente que no altera la sustancia de las cosas, y así el buen hijo sentirá a su padre, la buena esposa a su marido, y los buenos amigos a sus amigos. Ora se vistan de negro, ora de azul, ora de verde, encarnado o cualquier color. Y al contrario, el deudo que no amaba a su pariente, o que quizá deseaba que expirara por heredarlo, no lo sentirá más que se eche encima cuantas bayetas negras hay en todas las loterías del mundo. En algunas provincias del Asia, el color blanco es el que han adoptado para luto, y entre nosotros, que se acostumbra a vestirse de negro el Viernes Santo y el Día de Finados, se observa que no es por sentimiento, sino por lujo. Después de todo, no tengo por abuso el traje negro en semejantes casos, pero sí califico por tal aquel determinado número de días que se traen los lutos para denotar nuestro mayor o menor sentimiento, según las graduaciones de parentesco que se tienen con los difuntos. Ya habéis visto que en el tiempo de mi madre, un año era el prefijado para llevar el luto por los padres, hijos y consortes, 6 meses por los hermanos, 3 meses por los sobrinos, etc. Esta no puede menos que ser una bobera, porque si se amaba a los difuntos verdaderamente, y el luto es la prueba del sentimiento, en ningún tiempo se debía quitar, porque en ningún tiempo debía cesar el motivo. Y si no se amaban, era indiferente el llevarlo pocos o muchos meses, pues que no prueba sentimiento el traje negro. Algunas de estas reflexiones hice a mi madre hasta que la desentusiasmé de su capricho, y me ofreció que nos quitaríamos el luto para el día de San Pedro, que era cuanto yo deseaba para quitarme también la máscara de la virtud que había fingido y correr a rienda suelta por toda la carrera de los vicios, disfrutando de mi libertad enteramente y tirando con mis amigos los pocos mediecillos que mi padre había economizado para la subsistencia de mi pobre madre. Según esta determinación, se me hizo un vestido de petimetre para ese día,
y se dispuso su almuerzo, comida y bailecito para la noche. Llegó el tan deseado para mí 29 de junio, me quité los trapos negros, que hasta entonces habían sido escolares, y me planté de gala a lo secular. Parece que con campana llamaron a todos los parientes y conocidos ese día, muchos que no habían vuelto a casa desde el entierro de mi padre, y otros que ni aun el pésame habían ido a dar a mi madre. Se encajaron entonces con la mayor confianza y poca vergüenza. Ya se deja entender que en primer lugar fueron mis íntimos amigos Januario, Pelayo y otros como ellos, que también llevaron al baile a sus madamas tituladas, que lo eran también mías. En una palabra, el olor del guajolote y del pulque de piña acarreó ese día a mi casa una porción de amigos míos, parientes y conocidos de mi madre, que fueron a cumplimentarme. Dios se los pague. Se lamieron el almuerzo, consumieron la comida y a su tiempo alegraron el baile grandemente, porque cantaron, bailaron, retozaron, se embriagaron, ensuciaron toda la casa y al fin, salieron unos murmurando el almuerzo, otros la comida, otros el baile y todos alguna cosa de lo mismo que habían disfrutado. ¿Qué necedad es tener una diversión pública? Se gasta el dinero, se sufren mil incomodidades, se pierden algunas cosas y siempre se queda mal con los mismos a quienes se pretende obsequiar. Y se recibe en murmuración y habladurías lo que se pretende recibir en agradecimiento. Y sin embargo, de todo esto, como entonces yo no pensaba así, nada me daba cuidado. Ni en nada pensé sino en divertirme y holgarme a costa del dinero, aunque es verdad que en aquella hora me adularon bastante, especialmente las coquetas, con cuyos elogios di por bien empleado el dinero que se gastó y las incomodidades que sufrió mi madre.